Amigos, continuamos con nuestro programa Entre Amigos en su segmento Punto de Quiebre, con un tema importantísimo que a todos nos interesa, el tema de la salud. ¿Está en crisis? ¿Qué ha experimentado usted cuando se va y se atiende en un seguro de salud? ¿Lo atienden bien? ¿No lo atienden bien? ¿Está usted en el SIS? ¿Está usted en eSalud? Miren, para comenzar, escuchemos lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud respecto a lo que es la salud. Y dice que la salud es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social que proviene y se produce cuando hay buen trabajo, o sea, estable y con buen ingreso, cuando hay buena educación, ¿sí? Y cuando no hay la cantidad de pobreza que tenemos. Conflictos. Y también. Conflictos. Porque cuando hay mucho estrés, mucho conflicto, mucha tensión, mucha inseguridad ciudadana, ¿no? O cuando se trabajan pues 12, 14 horas al día encerrados, por ejemplo, tampoco puedes tener salud, ¿no? Te enfermas. Claro. Y entonces se recarga el sistema de salud. Y entonces, por eso es que ese contexto es muy importante. En el Perú falla el contexto. Y por eso, a su vez, hay una carga muy grande. Pero a su vez el sistema de salud también está deficiente. Todo está conectado. Todo está interconectado, efectivamente. Entonces vamos a ver cómo está en la situación de salud en nuestro país. ¿Qué nos comentan, amigos? Y una cosa más, ¿qué nos dice el primer artículo de la Constitución del Perú? Habla del derecho a la vida. ¿Y cómo puede haber derecho a la vida sin salud o sin una adecuada atención de salud para todos los peruanos? Entonces estamos violando flagrantemente la Constitución del Perú si es que no fortalecemos el sistema de salud. Bueno, la realidad en el país es muy lamentable, sobre todo en el caso de la salud pública o de los servicios de salud pública. Vemos que solamente el 5% de la población tiene seguros privados. El resto tiene salud pública o bien están en el SIS o en el de salud. Vemos, tenemos 17 millones de personas inscritos en el SIS, pero no está funcionando bien este sistema público por diversas razones. Una de ellas es la corrupción. Como bien sabemos, por ejemplo, el caso de Carlos Moreno, que fue asesor de PPK, abrió un tema que es muy recurrente, ¿no? Se tercerizan servicios, por ejemplo, con empresas privadas, pero les hacen pagar al Estado. Por ejemplo, desvían o derivan pacientes del SIS a clínicas privadas, sin embargo el SIS tiene que pagarlo. Ahora sabemos, o también ocurre que las máquinas compradas por el Estado están guardadas, refundidas. Por ejemplo, ese es un caso en El Pino, en el Centro de Salud del Pino, una zona pobre en Lima. Las máquinas de rayos X están guardadas, sin embargo el servicio de rayos X es tercerizado y a precios pues de mercado y quizá un poco muy altos. Ahora mismo el SIS tiene una deuda enorme y además este año le redujeron el presupuesto. El gobierno le redujo el presupuesto al SIS en casi 250 millones de soles. Entonces hay toda una cuestión grave en temas de corrupción y de manejo gubernamental de estos servicios de salud que se evidencian, ¿no? Y es tan grave lo del SIS que en 2 meses se va a declarar en quiebra, según todos los medios de comunicación han anunciado. O sea, la situación es tan crítica que esos 17 millones que tú mencionas, Erika, ¿dónde se van a atender? ¿No? Ante un sistema que no va a funcionar en 2 meses. Así es, y además estamos en la escala, en el ranking, digamos, de naciones con respecto a nuestro presupuesto de salud, estamos entre los más bajos países de la región latinoamericana, ¿no? Y lo que se ha aumentado para este año es realmente mínimo y no va a alcanzar, ¿no? Entonces sabemos que en la región el gasto en salud de los países está en un promedio de entre 5 y 7.5%. Sin embargo, en el año 2005-2006 el gasto ha estado
en 2.2% del PBI. Okay. En el Perú. Entonces, el gobierno de PPK, en su plan en el plan de gobierno de PPK, él propuso aumentar 0.5% anualmente para poder acercarse a ese 7.5% de la región. Sin embargo, esto no ha sido así. Los aumentos han sido paupérrimos en comparación a la necesidad que hay. Y los avances también son bastante menores en relación a los graves problemas que enfrenta el sector, ¿no? Por ejemplo, se han hecho avances en algunas coberturas de vacunación, en temas específicos, ¿no? Como la fiebre amarilla, la hepatitis B, la influenza, y tienes más libertad en realidad comparado a los años anteriores en acercarte a un centro de salud y vacunarte, ¿no? Antes tenías que tener una prescripción médica, ahora es mucho más simple en ese sentido. Así es, se han hecho algunos avances, se ha ampliado el horario de atención para consulta externa en cinco hospitales, por ejemplo, se han simplificado los trámites para que miles de nuevos profesionales de la salud no tengan que hacer colas anualmente, pero en realidad lo que podría ser la atención, o sea, lo que experimenta el usuario cuando va a atenderse a la salud pública, es casi, digamos, ¿cómo llamarle?, ¿no? Inconcebible, ¿no? ¿Por qué? Si tú quieres sacar una cita, tienes que estar llamando a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana ya no hay manera de conectarte para sacar la cita. Cuando te dan la cita es al mes o mes y medio. Cuando llegas al mes o el mes y medio, a su vez, te mandan a hacer los análisis del caso. Al otro mes, retornas con otro mes y medio finalmente, para que te den un diagnóstico, han pasado 3 meses. Entonces, eso es... muchas veces las medicinas que te recetan una vez que te han diagnosticado no existen en salud, por ejemplo, ¿no? Hay déficit de medicinas. Las operaciones son programadas con un año de anticipación, ¿no? Por así decirlo, no medio en broma, pero en realidad es un año de atraso, porque realmente ya requieres operarte, el médico diagnostica y define que hay que operar, pero sin embargo entras a la etapa de programación y te dicen no, el otro año, así de simple, ¿no? Y además los procedimientos en muchos casos son antiguos, ¿no? Por ejemplo, no hay laparoscópica, mencionaba el decano del Colegio de Médicos del Perú, Miguel Palacio, ¿no? Entonces hay varias cuestiones, y de presupuesto total que se definió también le han dado solamente el 12% al sector salud. Educación más bien tiene más del 20%. Pero hay que ver en qué se está gastando la plata, porque dicen que no hay plata, pero hay mucha plata, por ejemplo, en cuestiones administrativas de planeamiento y gestión, que se va casi el 13.3%, o sea, más que en salud. O sea, eso también es raro, ¿no? Entonces, bueno, tenemos, y además también hay un presupuesto que está en defensa y seguridad nacional, que probablemente son compra de armamento, etcétera. Entonces 4.2%, que de repente por lo menos la mitad podría venir a salud. Claro, pero también esa hay una buena propuesta. Claro, pero hay un tema también no relevante si hablamos justamente de médicos, ¿no? Que muchos de ellos, desafortunadamente, te recomiendan sus consultorios particulares, ¿no? O sea, es una falta ética y profesional definitivamente. Otros te mandan a clínicas particulares también, claro, ¿no? Pero ahí no termina lo malo, sino que trabajan como vendedores de laboratorios de medicamentos, ¿no? Sí. Porque te recetan medicamentos orientados al cierto laboratorio por, digamos, beneficios económicos. Desafortunadamente tenemos una gran corrupción ahí. Bueno, vemos que el sistema de salud está empobrecido no solamente económicamente, sino también éticamente, ¿no? Así es. Por lo que así es, eso es un tema bien difícil. Mire, porque tú le puedes aumentar el presupuesto, pero si la corrupción sigue abajo, se va a absorber el presupuesto que tú aumentas y la atención de salud va a ser deficiente respecto al usuario. ¿Qué significa esto? Que si no hay una voluntad política para producir una reforma de fondo en el sistema de salud,
anulando los casos de corrupción, impidiendo la corrupción, castigando la corrupción severamente, todo presupuesto que se aumente finalmente va a ser absorbido y tomado por la corrupción. Se estaría arando en el mar, más o menos. Se estaría, gastando pólvora en gallinazo, como dice. Entonces, lo que no veo yo es una ministra que realmente se haya puesto en el hombro el problema de la reforma del sistema de salud, diciendo lo que falta y lo que ocurre y lo que se podría hacer para contrarrestar y mejorar el sistema como conjunto. Lo que se le está reclamando a la ministra es no haber peleado un mayor presupuesto también. Así es. Claro, como lo ha hecho en educación, ¿no? El ex ministro Saavedra ha salido a los medios, ha sustentado, ha vendido la idea de justamente una educación moderna, ¿no? De calidad para todos los jóvenes, cosa que no ha hecho la ministra García. Ahora, bueno, yo creo que es poco más fácil en educación, por más que uno puede pensar que hay corrupción en las UGELs, etcétera, no es lo mismo con los profesores que con los médicos, como dices tú, ¿no? Que claro, piden plata, o sea, que derivan a los pacientes a sus consultorios privados. Mira, hay algunas propuestas interesantes, porque no es que estos temas no se hayan estudiado, que ha publicado por el Colegio Médico del Perú en diciembre del año pasado, que tiene que ver con... El título es Sistema de Salud en el Perú, situaciones y desafíos. Y ahí mencionan varios temas que creo que son fundamentales. Uno de ellos es la integración del sistema y una administración integrada, eficiente y transparente, ¿no? de todo este sistema público, que de hecho era una propuesta, ¿no? Integrar el SIS con el salud, etcétera, pero parece que no se ha logrado. Otra es consolidar el SIS, que se debe ampliar la cobertura de afiliación, y no solamente enfermedades comunes, sino enfermedades de alto costo, como son cáncer, insuficiencia renal, tecnificar los sistemas de información y modernización, por ejemplo. Claro, sin embargo, yo sí doy acá una observación al colegio médico en el sentido, y el servicio, la calidad de atención que tú le das al paciente, porque muchos pacientes van y reciben un trato frío, hasta inhumano, ¿no? A la hora de operarse, o sea, no hay una empatía con los familiares, ¿no? De la persona que está enferma, que llega al hospital en una emergencia o una urgencia médica, ¿no? Sí, y justamente sobre eso también tienen una propuesta. Dice, implementar políticas de relaciones, de recursos humanos, considerando su formación y desarrollo, y revertir la pronunciada desmotivación que tienen y la pérdida de compromiso del personal de salud a su quehacer, ¿no? Y mejorar sus condiciones, no solamente económicas, sino de motivación, ¿no? Hay una forma muy concreta de mejorar, y es que le pregunten al usuario de cada servicio de salud, de cada hospital, de cada sitio, qué es lo que le está pasando a él cuando se atiende. Muchas veces las soluciones vienen de las mismas personas que padecen el sufrimiento de una pésima atención de salud. Eso se hace en cualquier lugar. Tú haces grupos, entrevistas, y sacas de ahí las propuestas para gestionar bien el sitio concreto en donde estás. Eso lo hizo Susana Villarán en su gestión cuando fue alcaldesa de Lima, con los hospitales de solidaridad, ¿no? Para mejorar lo que es el servicio. Así que participación ciudadana también en los servicios de salud. Quiero mencionar también otra cosa, que es concebir el medicamento como un bien público fundamental, porque si bien estamos hablando de atención de los médicos, el tema de los medicamentos está, nunca hay medicamentos para dar a la gente, ¿no? Claro, genéricos especialmente. Lo que sea mejor para el paciente, porque estos seguros públicos deberían entregar, ¿no? Sí. Hay medicamentos que no hay. Y yo creo que hay una cuestión cuando uno dice hay que tratar bien a la gente, a los pacientes, pero también hay que tratar bien a los profesionales de salud, que no están bien tratados en temas económicos, etcétera, ¿no? Y capacitación sobre todo, claro. ¿no? Bueno, después de todo lo analizado, ¿qué concluimos? Concluimos que en el Perú las bases de la salud, que son adecuado trabajo, adecuada educación y superación de la pobreza, generan una gran demanda, ¿no? Que enferman a la población en las pésimas condiciones de vida que se está viviendo. Y, ¿qué cosa? Recarga un sistema que a su vez está en crisis, con lo cual el hambre se ha juntado con la necesidad y padecemos todos una pésima atención de salud que afecta
a la gran mayoría de la población, porque solamente un 4% se atiende en el seguro privado. El 96% restante necesita el servicio público, que es la forma más concreta de defender la vida del peruano y de cumplir con el primer mandato de la Constitución. Con esto terminamos nuestro bloque Punto de Quiebre. Because